tenés los... Contame, ¿qué tenías de...? Bueno, mirá. Infiltración marxista, táctica de Olavarría. Esto es de... Pero esto no es tan viejo. Esto es del 82. De 82. Bueno, yo te cuento, para la exposición, para la expo, para el 74, Juan pidió material, vino material del Teatro Colón, vino material de todo el mundo. Bibliografía, folletos. Me parece que en la publicidad, en el programa, figura. A ver. Sí, a ver. Antes, claro, antes se pedía información así, se pedían cosas a las embajadas. Embajadas, acá tenés, mira, embajadas de Italia. Bueno, esto no es de Humanidad 2. Esto es del poeta. Esta también bueno, es pero del igual, poeta. Si no te molesta, las escaneo, si ya te quedan. Yo me comprometo a devolvértelo hoy. Yo lo que hago con esto, armo una carpeta en Drive y te comparto la carpeta, así vos misma después te bajás. Bueno, estas son improvisaciones. Ah, pero esto era la obra. Esta era la obra. Bueno, entonces transcurre el tiempo. Nos divertíamos mucho porque los alemanes mandaban libros en alemán, los suecos en sueco y los rusos en ruso. En el 76, golpe, se cierra, no la escuela de teatro, se cierra el país. Sí, sí. Pero la gente en el mundo no sabe que las escuelas se cierran, porque en la escuela, Pastor había hecho un decreto, que por acá me parece que no figuraba, que convertía a la escuela, a esto en la escuela, ¿ves? La Escuela Municipal de Teatro, la Dirección Municipal de Cultura, por decreto 176. Entonces los rusos siguieron mandando, y ahí, no, a ver, ¿cómo te puedo decir? No te puedo dar nombres, porque están fallecidos muchos de los que participaban. Los libros llegaron al museo, llegaron al correo y del correo al museo, y del museo, alguien hizo que saliera en El Popular esta nota maravillosa que nos llenó de terror, porque todavía estaban los milicos, y ¿sabés qué decir marxista? A nosotros nos causaba mucha gracia, porque era, claro, los rusos ¿en qué te iban a mandar los libros? Ni siquiera sabíamos de qué era. El citado Palanca emigró, entre comillas, hacia México. Claro, porque había estado, Palanca había sido director del museo, que había como tribus en esa época, siempre hay tribus. Y bueno, Palanca tenía su tribu y nosotros los de la escuela de teatro teníamos la nuestra. Eso yo se lo voy a mostrar porque vale. El tema, lo que me interesa es, por un lado, dos cosas. Esta escuela de teatro, por lo que entiendo, fue en su momento como un foco cultural. En una Olavarría que yo era más chico, pero la recuerdo como una cosa totalmente, por ahí, entre comillas, aburrida. Y yo entiendo que, yo sé que tengo, viste, con ese chiste que uno hace, yo no sé si fui o lo soñé. Yo tengo la idea de haber ido a la obra de teatro en el Dámaso Arce. Es probable. Yo tengo una imagen así borrosa, una foto mental de ver esas cosas, ¿viste? Eso. ¿Qué edad tenías vos? Y en el 74, 14 y así. Sí, ¿por qué no? Pero bueno, viste que una vez se inventa como que fue a gusto, quiero decir, ¿viste? Sí. Pero el chiste es ese. Lo que yo veo es que, por un lado, pero no me acuerdo, después mirando recortes y cosas, uno ve que la escuela de teatro hacía como muchas actividades culturales e intelectuales, viste, charlas sobre cine y eso, que de eso yo no me acuerdo nada, porque yo que era alguien con inquietudes culturales, esa parte me la perdí toda. Mira, yo me acuerdo cuando hicimos Humanidad 2, el apellido del señor no me acuerdo, pero por ejemplo,
Humanidad 2 era una estructura muy simple, había un grupo de los negros y los blancos. Los negros eran los que tiraban cifras y los blancos frases poéticas. Yo creo que la obra, porque tuvo su cuestionamiento, un día fue un señor a ver a la escuela, no sé, viste que te quedan anécdotas para la historia, y el señor dramáticamente dice, y ahora yo voy a mi casa y ¿qué le digo a mis hijos? Porque había una de las escenas, había una de las cifras que se tiraban, te juro que son de una ternura. Por ejemplo, qué ternura, pero ¿viste? La cifra de que murieron 3 campesinos colombianos y que en la sangre se le encontró DDT. Vos imaginate lo que es el mundo en este momento, esas cifras que son. Lo que al señor le escandalizó, y porque no lo interpretó, Coti Laborde decía el Sermón del Monte, y todos nos reíamos a carcajadas, nos burlábamos de él y al final lo golpeábamos y lo tirábamos al piso, pero no era, el señor lo tomó, viste. Claro, literalmente. Ocurrieron muchas, era un momento bravo del país. A nosotros nos daba, a mí particularmente, que era una de las más grandes, te daba un quiquilín, viste, porque había mucha efervescencia y porque uno olía el peligro, no era. Así que bueno. O sea, lo que te decía era eso, que yo percibía que por un lado esta escuela de teatro fue un foco cultural y después que existió esta obra, Humanidad 2, y que tuvo un gran impacto así. Entiendo que antes el teatro era como más vocacional, era más como. Fue la primera cosa que en el teatro se tomó seriamente en Olavarría. Yo creo que fue una manera, nosotros laburamos durante un año y pico con este trabajo. Un año y pico laburamos, fue el primer trabajo, después hicimos 3 obras, pudimos hacer Humanidad 2, la historia de María y José y El poeta, y se terminó la escuela. Y daba, viste, era un momento de ebullición. Vos fíjate que ahí hacen, no es inocente, hacen esa nota encantadora, hace alusión a Palanca. Claro. Que fue un tipo una cabeza impresionante, que se tuvo que ir de acá. Y sí, era algo distinto. También tenemos que tener en cuenta que Juan Carlos era extranjero, como digo yo. Yo le digo extranjero al que nació en Tandil. Teníamos un programa de radio también. Y bueno, y como decía un célebre filósofo argentino, pasaron cosas. El 22 de agosto, Juan hace un editorial sobre los fusilamientos de Trelew. Fantástico el editorial. Nosotros éramos muy amigos, nos conocíamos porque él era el secretario de prensa de la municipalidad y trabajaba en el Popular. Nosotros nos conocimos en el Popular. Mi pasado de buscar avisos del Popular. Entonces salgo de casa, le digo, te voy a felicitar. Y me dice, acaban de despedirme. Lo echaron, él hizo esa editorial. Viste, no sé cómo hoy no pasaría nada. No sé si no pasaría nada tampoco. Pero bueno, éramos como medios vistos, viste, causábamos un poco de escozor, digamos, por el teatro que hacíamos. Y bueno, y estas cosas deben haber influido, que alguien se ponga a hablar, porque él dijo, no fusilaron 22 personas, no me acuerdo el número exacto de los fusilados. Pero él utilizó la palabra personas, claro. Y eso fue porque a lo que voy es, por ahí, no hubo acá en Olavarría un grupo ni de escritores, por ahí ni de plásticos, que tomaron una actitud política en eso, no sé,
antes de que lo tomara este grupo de teatro. No, me parece que no. Orden de las Artes, o tampoco hubo periodistas, digamos, que se la jugaran. Estamos hablando de previa a la dictadura, la obra en sí. Claro. Pero a lo que voy, Lucy, yo por ahí lo que yo intento reflejar en mi humilde nota va a ser que fue como un momento, no sé cómo explicarte, un lugar donde por ahí ustedes tuvieron Sí, un prolegómeno de era pensamiento. gente que por ahí expresaba lo que pensaba. Nada más, no, porque ninguno teníamos militancia política. Yo en esa época no tenía una militancia política. Estábamos a favor del gobierno, sí, porque habíamos votado, porque habíamos apostado a ese proyecto, pero las obras no tenían, estaba, por ejemplo, Humanidad 2 era, si la tuviera que definir hoy, bueno, era ecologista. Sí. Señores, no jodamos porque estamos haciendo pelota al planeta, ya en esa época, estamos contaminando las aguas, se gasta más en armas que... Lo ecologista... Sí, se gasta más en armas que en alimentos. Miren que las Naciones Unidas dice que tiene que haber derechos humanos. La obra era eso. Nada que ver, ningún panfleto, pero viste, muchas veces ponerte a defender esas cuestiones te convierte en alguien... Sí, más acá. En alguien mal visto, para no decir peligroso. Sí, quiero decir, y por otro lado, a muchos de ustedes, ¿vos cuántos años tenías en ese momento? Yo nací, sacá vos la cuenta, a ver, 30 y pico, en el 45 nací. Soy un desastre. 55, 65, 30 tenías más o menos. Sí, 30. Pero quiero decir, de alguna manera vos después estuviste siempre relacionada al teatro y sí. Quiero decir, fue a partir de acá que... Fue a partir de... Sí, yo empecé teatro en el 73, cuando se abrió la escuela. Claro, la escuela está... Y Pascale también, de alguna Estaba manera. Pascale. Era un poco más chico, me parece, Pascale. Pascalín, por acá lo tenemos en una foto, Teníamos una foto del Pascalín. Sí. ¿Dónde estás? Parate porque acá... Acá siguen... Cartas al Populábulo debe ser esto. No nos elogiaban. Espérate que te digo quién es. Juan Carlos Garciulo, ¿quién no? No, porque hay una carta de un señor que nos elogiaba, que es un señor, que no me voy a acordar del apellido, un señor de Loma Negra, muy relacionado, amigo de Blanca Lem, ay, no me va a salir, no sé si seguirá existiendo, espera. Pero ¿dónde está el Pascal? Sí. Bueno, estos son los... Esa es la que vi recién. No, este es el que y se también va. vos sabés que el tema fue así, que viste que yo me manejo todo, yo googleo. Bueno, esta es Herrero Sánchez, viste que era... Teatro con mayúsculas, una escuela de teatro que sabe llegar al público. Si había otra carta... No, esta no es una carta. De teatro. El poeta contra la sociedad de consumo. ¿A dónde está el Pascal? Estas son fotos. Bueno, esta me parece que una de estas me mandaste vos. Acá está esta es Nancy. Uy, Dios. Mira, Margot Labore. Esta es la negra. Pero el Pascal estaba en una foto chiquito en el museo. Acá tiene que estar. Acá está. Mira, pobre, justo me lo va a costar. Acá está el Negro Moreno. Vos no sé si lo llegaste a conocer al Negro Moreno. El Negro Moreno que era de Radio La Barría. El señor, esta era la biblioteca. Esta era la primera mujer de Juan Carlos. Esta era la famosa Chicha, la perra. Daniel Cortondo.
Pero no, la carta del otro señor, no, esto es otra cosa. Y acá hay fotos que son como más artísticas, este tipo de fotos. Esas fotos las hacía el Coti. Esto fue un grupo de fotógrafos. Nos pidió a ver si podíamos hacer algunas improvisaciones y eso. Bueno, la escenografía la hizo Saisí, que era el director del museo. Sí, Saisí yo lo llegué a conocer. Y Herrero Sánchez también le dio una mano, que era un señor. Herrero Sánchez capaz que lo conocí alguna vez, yo no me acuerdo si lo conocía. Con Coti yo tomé clases de manejo vocal. El Coti, la mujer del Coti, yo, viste, después de todo lo que pasó, porque yo digo, vos ves las obras de teatro y decís, son de una inocencia. O sea, y después, por ahí, vos no te fuiste, vos te quedaste toda la vida acá. Yo me quedé, sí, nosotros nos quedamos, porque antes de que se cerrara la escuela, antes de que, bueno, porque Juan se quedó sin laburo, se volvió a Tandil. Juan Carlos había nombrado nos había nombrado a Coti y a mí consejo de dirección, medio como que nos dejaba a cargo, y nosotros seguimos reuniéndonos en la biblioteca, seguimos leyendo, nos seguimos juntando. Claro, una temeridad, digamos, y decíamos, che, ¿qué hacemos? Teníamos ganas de seguir haciendo obras de teatro, pero se discutió porque la idea era, tenías que llevar los textos al regimiento, y entonces dijimos, no hicimos nada, seguimos juntándonos, seguimos viéndonos, pero no hicimos ningún trabajo. El sentido común nos debe haber, porque mira, nosotros habíamos pasado, mi vieja en esa época vivía en el barrio Jardín, nosotros éramos 8, toda gente joven, y vivía con mi vieja en esa época un primo, momentáneamente hasta que se mudara en la casa de mi vieja. Mi vieja laburaba en el hospital y estaba destinada a ir al regimiento, a hacer grupos y qué sé yo. Y los vecinos la denunciaron a mamá, porque a la casa llegaba mucha gente joven. Mi mamá, que Dios la tenga en la santa gloria, mamá era bastante gorilona, ¿viste? Pero entonces entraba al regimiento como enfermera. Sí. Fue y le dice, mire, señor, creo que era Verdura, son mis hijos, llevó la foto de sus nenes, sí. Hermosas 8 criaturas, y encima, sí. Entre el primero y el último hay 10 años de diferencia, inevitablemente éramos todos jóvenes, sí, sí. Pero vos fíjate qué cosas se vivían, qué gente chota, sí, sí, realmente. Sí, sí. Bueno, así que estábamos ahí, ¿viste? Uh-huh. Eso nos pasó, pero bueno. Pero bueno, lo que iba es que por un lado, este grupo de teatro, que de alguna manera me parece que es como una primera, sí. Lugar donde se empiezan a pensar cosas, que sí, porque yo no veo otro. Porque claro. Después estaba el poder, digamos, como si dijera la sociedad rural, el aniversario de la barría, toda la gente de pro, lo que hacen la historia oficial, y de repente a mí me parece una historia, yo lo que digo siempre, con toda humildad, son historias que hay que contar, porque si yo sí. No las escribo, no está en ningún lado. Esto si vos googleás Humanidad 2, no aparece absolutamente nada. Claro. Yo te digo, yo manejo con el Google. Sí. Yo escribo para el Google. Si ponés Gargiulo, aparece muy poco. Claro. Y que es una persona que yo me acuerdo haberlo oído nombrar mucho, y de repente es raro, no aparece. Aparecen notas al pie de la historia. Sí. Y yo sé que para ustedes fue importante. Muy importante. Y de repente por eso algo hay que hacer. Mirá,
la sala de prensa del municipio de Tandil lleva el nombre de él, porque él después de acá se fue y siguió trabajando en Tandil. Juan era un tipo de una cabeza y de un nivel de conocimiento increíble. Yo ayer le decía, Andrea Rodríguez le trajo un libro de regalo a Manuel con Grovich. Y le digo, vos sabés que él pertenecía, Juan tenía un grupo, antes de venirse acá a Olavarría, tenía un grupo de teatro y un grupo de cine. Y ahí estaba este señor, supo estar este señor, Soriano. Sí, Juan laburó y tenía una muy buena formación, se formó en el Nuevo Teatro. Y yo me río, estaba revisando los papeles. Nosotros laburábamos todos los días de 9 a 11 de la noche, inclusive sábados y domingos ensayábamos. Vos lo llegabas a plantear ahora, el otro día no sé con quién hablamos, le digo, y mirá, es complicado, ¿viste? Decir, che, nos podemos juntar para ensayar, que todo el mundo tiene horarios, ¿me entendés? Bueno, y nosotros laburábamos así. Sí, Juan fue un tipo, y muy generoso, porque gente que te da absolutamente, entrega absolutamente todo con los conocimientos que tiene. Ahí está todo lo de... No, fíjate que yo acá estaba viendo recién, proyección de películas, con lo complicado era conseguir una película antes. Claro. Bueno, vos no sabés, le mandaron material de todo el mundo. Mandaron material de todo el mundo, todo después se embaló y todo se devolvió. Y quedaron algunos libros quedaron, las direcciones quedaron. Yo no sé si ahí figurará. Y los pobres rusos nos siguieron mandando, años los rusos, todo el mundo mandaba material para la escuela de teatro. Sí, yo una vez me mandé una vivada similar, antes que existiera Radio Universidad, yo una vez, porque me pintó, le empecé a escribir a radios de todo el mundo, viste, las radios nacionales, sí. Y durante mucho tiempo llegaron cosas. Sí, o sea, hubo algunas que mandaron 1 o 2 veces, tipo las Naciones Unidas, pero Radio Nacional de España y Radio Neder la mandaron años y años y años. Y primero está bueno porque mandaban cassette que se podían usar. Claro. Después empezaron a mandar compa y cagamos. Claro. Porque los compas está bien, los pasás una vez. Más allá de que, viste que el problema con es que son programas de radio que dicen qué maravillosa que es Holanda. Claro. Y viste que Holanda, después me enteré que tiene una historia muy jodida de sus colonias. Fueron los que fueron más crueles con los colonizados. Sí, que yo una vez escuché una cosa que estaba buenísima, que la perdí, un pequeño paréntesis, que era como una obra sonora. Ajá. No era teatro, pero una obra radiofónica. Y que era una gente que viste cuando se juntaban a un grupo de lectura, sí. Que se ponen a leer una obra que cuenta como muy rosa las colonias, creo que eran las Antillas holandesas. Y están, viste, se nota que están como en una mesa, en una sobremesa, y se ponen a leer esta obra. Y uno de los dos dice, pero eso no fue así, porque entonces empieza a haber toda una discusión que discuten el libro, y lo que dan a entender es que, digamos, el que escribió esa novela, que como para Martín Fierro para ellos, para nosotros, en realidad pintó una cosa muy rosa, y que ellos fueron porque eran muy racistas los holandeses, parece ser, con los pueblos de algunos lados que llegaban. Entonces fueron muy crueles con los pueblos originarios de las Antillas, de todos esos lados. Y esta obra sonora lo reflejaba con un personaje que le discutía a los demás, que unos se juntaban como si fuera en una mesa y leían la obra y decía, qué hermoso que es este libro. Y el otro decía, pero eso no es tan así. Sí. Bueno, de Holanda. Yo estaba pensando que de todo, viste que nosotros seguimos en el tiempo juntándonos. Con el Coti, por ejemplo, después seguimos laburando. No es un desprendimiento, pero esa relación de trabajo y de amistad, bueno, se inició en la escuela. De alguna manera, este grupo de teatro y por ahí esta obra fue como
el puntapié para cierta parte de la cultura Sí, alternativa de la barriga. Y eso me parece que por ahí estaba bueno escribirlo. Más Sí. allá de que, bueno, como vos decís, después ustedes fueron, sufrieron cosas y fueron aterrorizados por todo lo que y sí. pasó. Esto, el día que leí esto y en la No, página central, eso yo lo voy a poner como final de la nota. yo digo, lo que pasa es que nunca lo, Porque no lo compartí. Porque Pero- además es bastante, claro, en el 82 por ahí, viste, yo he leído, bueno, viste que yo he digitalizado montones de cosas y por ahí lo que digitalizaba era esto, que era la editorial, pero A ver si nos nombra. habla de algo que se juntaba en el Alma Suarce, pero creo que ni siquiera habla de teatro. No. Viste, recientemente acaba de detectarse en forma ocasional, claro, pero era por eso. Los pobres rusos nos mandaban. Sí, que llegaron, y viste que acá habla de esa... también viene a título que un libro titulado Soberanía Nacional señalaba que el foco comunista estaba... Habría que ubicar este libro sobre el foco comunista estaba radicado en el Museo Municipal. Y esto es información de los servicios. Y sí, no te quepa la menor duda. Ese, por ejemplo, yo ahora voy a intentar, capaz que hay gente copada que ha digitalizado estos documentos de los milicos y capaz que este libro está. Yo recuerdo haber leído una nota en la revista Gente, tipo 77, 78, que decía que hablaba de cómo estaba infiltrado el marxismo en la universidad y había como lo que ahora sería una infografía hecha espantosamente para la época y que hablaba de la UNS con sede en Olavarría, pero ella hablaba como la infiltración marxista en Olavarría como que venía por la universidad. Claro. Y sí, donde decías, qué sé yo, algo que no les convenía o que... Sí. Y la obra, no, el chiste estaba pensando, la obra se estrena el 12 de octubre del 74. No puedo decir ni que son los 50 años ni nada, no lo puedo inventar, no. Porque si no lo invento, viste que justo se cumple no sé cuánto. Che, bueno, ¿esto me lo podés prestar? Sí, te lo Yo presto. lo que me comprometo, ¿sabes qué hago? Lo digitalizo Sí. y lo subo a un drive. Así ya, digamos, mañana te lo pide alguien, le das la dirección. ¿Sabés lo que es un drive? Sí, laburás Sí. con un drive. Le das el drive ese y ya yo le sumo otras cosas que tengo por otros lados. Dale. Y yo después voy a hacer una nota, más que nada contando esta historia, ¿viste? Yo, como te digo siempre, yo escribo para el Google. Está bueno. Mañana alguien lo googlea y Y bueno. mirá, está bueno, porque si vos decís que ponés en el Google y no existe, ¿No? Y Garciulo, mira, te lo muestro, mira, vení. Vos no sé si lo has hecho, pero No. si vos pones Juan Carlos Garciulo, ya. Epa. ¿vos tenés idea cómo se puede hacer para agrandar las letras del teclado en un teléfono? Y podés parar. Mira, ¿ves? Mirá Juan cómo- Carlos Garciulo, bueno, el tema es que hay otro Garciulo que además, ¿sabías cómo es la historia? Que es un arquitecto, fotógrafo, ¿ves? No, ajá, ese no es. Ese es otro. Y te aparece, bueno, entonces uno que hace Juan Carlos Garciulo, Nacido en Tandil, capaz Claro. que tenés que poner. qué sé yo, teatro. Aparece, te digo, una especie de biografía en alguien, una tesis de teatro de Tandil. Sí. Aparece como en un párrafo una biografía de él, que eso yo ya me lo copié. Pero mira, a ver. Ay, ¿cómo se llama? ¿Ves? Hay una nota, el diario de Tandil, Tradición y Vanguardia. Juan Carlos Garciulo, Beatriz, su enamorada, estudió teatro de la ¿ves? El teatro en Tandil. Esto, histórico, Daniel, este es Daniel Pérez, que es un facho de Tandil, que tuvo un blog. Lo bueno que está es que el blog está y ahí tiene datos. Hay una profesora, ay, Teresita, que no se llama Teresita, pero le dicen Teresita, yo soy un desastre. Sansó. No, en Tandil. Ay, Sí, yo no sé, eso le tendría que preguntar a Tefa porque... y le pregunto a Julio, porque ella lo conoció mucho, Juan, y tiene material. Acá hay como... Elías Celaya es un personaje medio nefasto de Tandil. Creo que acá, bueno... Lo que pasa es que el Aye es un... No sé que yo estoy haciendo así,
una comparación entre el mundo cultural de Tandil o Olavarría, porque viste Ajá. que yo oscilo entre las dos ciudades. Y lo que tiene Tandil es como que son más nostálgicos. Y ahí este tipo de Lash es una persona, ves que se hizo un nicho de escribir todas cosas así como históricas, pero al mismo tiempo todo melodramáticas y lacrimosas. Que acá me parece que Sí, no hay. sí. Viste, en un momento ponerle, ¿te acordás? Gaby Rocha escribía, Sí. pero por ejemplo, mira, a ver si buscar en la página, si yo le pongo Gargiulo, ¿ves? A ver, bueno, acá hay un chiste, claro, lo que hay acá es un chiste, de que Gargiulo cuando una obra no le gustaba decía qué buen esfuerzo. Ah, sí. Pero un buen Eso esfuerzo. nos enseñó, gran esfuerzo. Sí. ¿Ves? Eso está, y después esto, ¿ves? El teatro en Tandil, blog el teatro en Tandil, apuntes históricos, y si acá buscas a Gargiulo, Carlos Gargiulo, hay un adolescente, una de 4. Claro, muy amigo de Víctor Gargiulo, Laplace. teatro, bueno, acá ves que hay la gestión de Jorge Lester, bla, bla, bla. Otros apellidos recordadores eran... ¿Ves acá? No, esto peor. Esto es Gargiulo que habla de otros, pero no hay nada que... No. Gargiulo con... mira, el teatro de Tandil, en el Eco de Tandil, suplemento, ves esto. Centésimo aniversario de 1982, Gargiulo escribió sobre el teatro en Tandil. Claro. Pero esto no está digitalizado porque es del 82. Claro. Pero lo que te quiero decir, bueno, en uno de estos, creo que es en este, a ver, había como una... No, me rebotó. En uno de estos había como una especie de biografía de Gargiulo, que yo ya me la copié y ya no. Esta señora que yo te digo, que es vergonzoso que no me acuerdo el nombre y el apellido, eran, nos hicieron durante la época de la pandemia todo un... nos encontramos muchas veces porque ella estaban escribiendo un libro sobre teatro comunitario. Entonces ella lo conoció mucho a Juan Carlos y sabe. Sí, me han hablado de una, pero hubo una persona que yo me la nombraron. Yo le voy a preguntar a Sí, Julio sí. el nombre y te lo paso. Sí, pero a ver, porque yo por Facebook ubiqué, alguien me dijo, una persona... Julio le dice Teresita, pero me Sí, parece que el espera. verdadero nombre no es Teresita. Para dejarme pensar quién era, pues yo creo que le pregunté, ¿vos la conocés a Ana Silva? Me parece que yo le pregunté a Ana Silva. No, capaz que la conozco y no me acuerdo. No, ¿quién puede ser? Al otro día Pascale me hablaba de... Sí que hay que ver esta película, bueno, va a tardar en abrirse, pero no importa. ¿Quién fue que me habló? ¿Cuándo fue que a mí me... Yo le empecé a preguntar... a mí pues yo después que fui a la presentación... me hablaron de una persona que lo había tratado mucho Sí. a Gargiulo en Tandil, me fijé y lo tenía de amigo y le escribí todavía, viste, esa gente que por ahí nunca mira los mensajes y todavía no me contestó. Ella es profesora. Me voy a fijar igual después. Yo le voy a preguntar a Julio y te mando el nombre. Sí. Teresita, pero él dice, yo tengo que hacer, cuando haga algún trabajo que tengo pensado con Juan Carlos, vamos a charlar porque quiero que me cuente. Lo conoció mucho, pero no me puedo acordar el apellido ni el nombre. Azor. Esta película dice Pascal y que hay que ver. Ajá, ¿y dónde? Y yo la bajé de internet, ya está. ¿Viste? Yo la que vi que quedé chocha fue La mano de Dios en Netflix. No la vi. El señor, me voy a acordar porque es Sorrentino de apellido. Uno que se salvó de por ir a ver un partido. Sí, es. He oído nombrar, ¿cómo era? Víctor Hugo Morales decía que... Muy buena, está. muy bien. Muy buena porque el que le gusta. Por ahí hay unas pinceladas felinescas que me encantaron.
yo como te decía, bueno, yo digitalizo esto y más allá que de la nota de última ya te queda, viste, como... Perfecto. Y bueno, algo más que quieras decir sobre, por un lado el impacto, se hablaba de la obra después, cuando ustedes hicieron la obra... Sí, se hablaba y lo que pasa que, viste, Sí, perdón. no podías evitar hacer referencia al momento que estábamos viviendo, ¿me entendés? Y eso te daba como temblor, porque decís, Claro. era Está como olvidado. Perdón. De alguna manera la obra de teatro hizo... Pero yo creo que hizo conmoción porque había una falta total de costumbre de ver teatro en general y ese tipo de teatro en particular. Porque está bien, vos ahora decís esos textos, bueno, el Sermón del Monte, mucha gente lo tomó como diciendo, mirá, están maltratando la figura de Cristo, son ateos, ¿viste? Agarraron para cualquier parte y causó mucho impacto por eso. Y cuando hicieron obras de teatro, porque en realidad ustedes no eran una compañía de teatro, sino al ser una escuela. Las únicas obras que hacían eran como si dijéramos a final de cada año. Claro. O sea, hacían una obra por año. Lo que pasa es que me parece que hicimos las 3 obras juntas. Bueno, me voy a fijar después por las fechas del diario. Por las fechas del diario. Hicimos 3 obras. Uh-huh. O por ahí las hicimos separadas y después hubo un momento que las hicimos las 3 juntas. Hicimos 3 obras. Sí, por ahí hicimos una por año, ¿no? Me parece que no me acuerdo. Me tendría que fijar las fechas. Pero ¿había público popular o era toda la gente más o menos que andaba cerca? ¿Cómo era el público que iba a ver las obras? ¿Cómo era? Y era... Los tíos, los parientes, ¿no? No, mira, mi familia creo que no fueron nunca. No, sí fueron a ver el poeta. No, era bastante mezclado. Bastante mezclado el público. Había gente, qué sé yo, suponete, estaba este señor, Donadio, ¿cómo se llamaba? Este señor tan culto que trabajaba en Loma Negra, me cago. ¿Gené? No, más para acá. Un señor morocho, y creo que tengo una carta ahí, que podías pensar cualquier cosa menos que era un muchacho de izquierda. Uh-huh. Y nos seguía, había gente que nos seguía, viste, que seguía la escuela, aunque ideológicamente no tuviera mucho que ver con nosotros. Pero había público mezclado. Sí, por ahí la gente era como más estructurada, era difícil que alguien, porque le ponían el sello, son todos comunistas y sí. Salía. Pero, bueno, por eso me llamaba la atención si se había llegado a crear un público... Y no tuvimos mucho tiempo tampoco, porque 3 años y nos fuimos a... Sí, perdón, pues, entonces para no robarte más tiempo, ¿qué fue, más allá de que como vos, algunas personas que pasaron por esta escuela de teatro, de alguna manera definieron a partir de eso vocación y que su vida iba a estar vinculada al teatro? Sí. Y ¿qué queda de esa escuela? ¿Qué queda de esa obra? Mira, bueno, las personas que trabajan de la época de la escuela de teatro vinculadas al arte está Villa, que era músico, Pascale, que sigue siendo actor y vinculado al teatro, Silvia. Sí. Si me llego a olvidar de alguien me voy a cortar. Porque... Sí, yo no decía tanto solamente en los nombres, sino en vos, en lo que te parezca que haya... Yo seguí, fue... Porque empezar, viste que uno por ahí empieza a hacer algo y no sabe muy bien por qué. Pero después no me aparté nunca. Y donde pude, fui a estudiar, donde puedo hago talleres y sigo. A mí me parece que es una hermosa posibilidad, una hermosa posibilidad de juego
y de plantarte en este mundo de otra. Y además tenés, a ver, viste que por ejemplo si vos adherís a un partido político por ahí, por ahí te terminás yendo, te terminás enojando. El teatro no, el teatro no te da, no tenés esa posibilidad, es fiel, vos es una herramienta maravillosa para decir, para pensar, para jugar. Si la gente supiera todo lo que te puede dar el teatro, yo creo que no dejaría de hacer teatro, tomándoselo así, ¿no? Como una manera de plantarse frente al mundo, expresar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno cree que debería ser. Nosotros rumbeamos mucho para el lado del humor desde Macondo, ¿no? Que es una manera fantástica también de decir las cosas. Te da... No, pero lo loco es, viste, como te decía, que acá por ahí no ha habido otro movimiento desde las artes o desde los intelectuales. Bueno, pero hubo, mira... Después por ahí tuvo la facultad que de alguna manera juntó, claro, desde lo académico, pensamientos. Nosotros tuvimos el taller, a ver, continuidad. Bueno, laburamos con Coti hasta que Coti tuvo la nefasta idea de matarse, Dios mío. Sí. Pero laburamos juntos. Después arrancamos, cuando yo me vengo de Buenos Aires, con los talleres y seguimos, pero hubo otros, después de nosotros hubo talleres. Bueno, el Pacto, Punto de Giro también es como no digo desprendimiento, es como una consecuencia. Pato no fue a la escuela esta de teatro, ¿no? No, Pato no fue. Que me reía mucho porque veía, yo siempre digo que uno de los maestros más estrictos que he conocido ha sido Norman Brisky, pero leyendo cosas de la escuela de teatro, también teníamos normas que cumplir. Por ejemplo, el tema de la llegada tarde, vos viste, era una cosa que te conducía a... Tenías que justificar por qué llegabas tarde, no podías llegar tarde, que eso es una cosa muy frecuente. Había una disciplina bastante estricta. Pero fue un hermoso camino, la verdad que sí. Sí, por eso de alguna manera... Y nació acá. Sí, nada. Por eso todo lo que ustedes hicieron nació acá y por eso nada. Sí. Por lo menos vamos a ponerlo en un cuadrito para que lo puedan... Está bien, yo te agradezco, porque la verdad que es una vez en... Agradeceme cuando lo haya escrito. Bueno, mirá, el otro día del CPA me llamaron también para que contara y qué sé yo. Y había un señor, Diorio, bueno, que tiene un blog, pero no tiene una sola obra, en el blog no tiene ninguna obra. Claro, porque es como... El material se perdió. Diorio es como ¿cómo se llama el teatro que en esa época se llamaba vocacional? Vocacional. Y yo no sé por qué. Bueno, pero es una persona que viene haciendo teatro, pero hizo teatro de toda su vida. Por eso. Sí. Y se perdió. Pero ellos hacían obras, Creo que él era el autor de las obras. ¿Sabes también quién hizo teatro? Domingo, que está en Sierras Valles. Sí, Domingo Blanco. Blando, que un día se hartó y dijo basta de municipio, de maltrato del municipio, y se fue. Sí, una cosa que creo, y además ustedes en algún momento hicieron, o algunos hicieron algo como un radioteatro en la radio. Sí. Yo cuando googleé, la única vez que aparece Gargiulo en mi digitalización del diario es el que manda una carta al diario quejándose de que algo que había salido en la radio no era un verdadero radioteatro. Pero sé que ustedes hicieron... Nosotros hicimos... algo de una cosa religiosa. Sí.
hicimos no me acuerdo el nombre, ni no tengo el texto tampoco. Sí, por eso, pero vos sabés que cuando yo digitalicé lo de Radio Azul, me surge que, mirá qué locura también, que Radio Azul tuvo un radioteatro en el 62 y que era gente de un grupo de teatro de Tandil que iba a hacer ese teatro, iba a hacer radioteatros a Azul los viernes a la noche y se volvían. No, qué maravilla. Y no queda nada de eso porque obviamente no se grababa. Yo te digo que yo amo profundamente el teatro y paralelo en amor en la radio. A mí en la radio es una cosa que me encanta y he disfrutado mucho. Sí, pero personas como vos que... Yo recuerdo que en tu momento hace muchos años vos escuchabas a Guerrero Martínez. O sea, Sí.